Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. El día de hoy vamos a continuar presentándole la discusión, el análisis, el debate en torno al proyecto de constitución de la Ciudad de México. Se ha reanudado ya la sesión, el día de hoy se estará iniciando con la discusión en lo general y en lo particular del artículo 32, el cual se refiere a la democracia representativa. Por supuesto, lo queremos invitar para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Que hace una adición al texto del dictamen para quedar en los siguientes términos. 1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al 1% de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Y se adiciona: y las personas que hayan sido militantes de un partido deberán renunciar a su militancia por lo menos un año antes del registro de su candidatura, de conformidad con lo previsto por la ley. En el numeral 2 no hubo acuerdos por consenso. En el apartado B de partidos políticos, en el numeral 1, se aprobó una reserva por consenso para dejar el texto del numeral 1 de la siguiente manera: los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponde. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el ascenso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores locales. Solo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de un partido y de cualquier forma de afiliación corporativa. El numeral 3 también del apartado B de partidos políticos resolvió una reserva por consenso para quedar en los siguientes términos: la selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución, la legislación electoral y los de los partidos políticos, se salvaguardarán los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de jóvenes e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de género y las demás que establezca la ley. La siguiente reserva en el numeral 7, número 3 romano, una reserva de consenso también acordó la comisión
para decir su derecho a recibir en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas como entidades de interés público, así como a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. En ambas formas de financiamiento se atenderán los criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El numeral 6 romano, también en una reserva de consenso, su redacción queda en los siguientes términos: las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas electorales durarán 90 días para la elección de jefe de gobierno y 60 días cuando se elijan diputados al Congreso y las alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las 2/3 partes de la duración de las respectivas campañas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México garantizará para cualquier tipo de elección la organización de al menos 3 debates públicos entre los candidatos, mismos que deberán tener formatos abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente. El numeral 9 romano también se presenta a esta Asamblea Constituyente en los siguientes términos: el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos locales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes, en sustitución del numeral 9 del dictamen. Se acordó por consenso un apartado C de las agrupaciones políticas locales para decir en los siguientes términos: las agrupaciones políticas locales son formas de asociación ciudadana. Las agrupaciones políticas locales tendrán como fin el coadyuvar al desarrollo de la vida democrática de los habitantes de la Ciudad de México mediante el desarrollo de una cultura política sustentada en la tolerancia, respeto a la legalidad y a la creación de una opinión pública mejor informada. La ley determinará los requisitos para su constitución, funcionamiento y extinción. El apartado C de Sistema de Nulidades en materia electoral y de participación ciudadana pasa ahora a ser el apartado D. En el numeral 2 de este nuevo apartado D se especifica: sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y la violencia política. Numeral 3. Los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana a que se refiere el presente apartado serán resueltos por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. El numeral 4. En los casos de faltas graves, los candidatos responsables serán sancionados
con la cancelación de la candidatura por la autoridad electoral competente. Además, los partidos políticos, ciudadanos, militantes y servidores públicos involucrados serán sancionados de conformidad con lo que establezcan las leyes. 5. La autoridad electoral realizará el recuento total de los votos emitidos en la jornada electoral siempre que el resultado de la elección arroje una diferencia entre el primero y el segundo lugar igual o inferior al 1%. 6. Durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que corresponde a la autoridad electoral y que sean de mayor audiencia, se difundirá que el voto es libre y secreto y se señalará que no puede ser obtenido mediante compra, coacción o violencia. Estas son las reservas de consenso que la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno presenta al Pleno de esta Asamblea Constituyente para su aprobación. Es cuanto y muchas gracias. Gracias a usted, diputado Bautista. Bueno, han sido las reservas que se han consensado y se han dado a conocer para normar la discusión de este artículo 32 en lo general. Abrimos la discusión en lo general del artículo 32 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, ¿sí? ¿En contra? El diputado Eric Flores. Tengo a favor a Isidro Cisneros, Clara Brugada y Enrique Burgos. No tenía oradores en contra. Tengo también a Cecilia Romero y a Hugo Eric Flores, lo tenía originalmente a favor. ¿Va a ser en contra? Entonces tiene usted el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente, perdón que otra vez vuelva a decir que venimos a razonar nuestro voto cuando esto no está incluido en el reglamento, pero sí queremos señalar algunas cuestiones que para nosotros eran muy importantes y que inclusive han venido siendo bandera de nuestro partido. Para empezar, nos gustó mucho uno de los agregados que se dio en el texto de esta Constitución con respecto a la formación de partidos políticos, porque se cree sin conocimiento de causa que algunos partidos nos hemos formado violando reglamentos, legislaciones electorales. Me da mucho gusto, votamos a favor de este agregado que se hizo de queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto diferente a la creación de un partido y cualquier forma de organización corporativa. Nos da mucho gusto que esto se haya incluido en la Constitución, porque nos parece injusto que después de 15 años de trabajo, algunos se nos diga que fue fácil hacer nuestra organización. Y nos da más gusto porque se están incluyendo las organizaciones corporativas a la formación de los partidos políticos, que lo que han generado son clientelas electorales que ya sabemos en qué termina, ¿no? En cuotas intrapartidistas, en grupos interpartidistas que tienen que dar respuesta a esa clientela por su organización corporativa. Damos la bienvenida a esta disposición y nos da mucho gusto porque no es el caso del Partido Encuentro Social. ¿Qué fue lo que no nos gustó del artículo? Nos llama mucho la atención que muchos diputados federales, muchos senadores, los partidos políticos hoy estén hablando de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Desde la plataforma electoral del Partido Encuentro Social, nosotros pedimos la eliminación total del financiamiento a los partidos políticos. Lo estamos haciendo por 3 razones básicamente. La primera,
porque no necesitamos recursos públicos para convencer a la gente que voten por un partido. Esa es la historia de nuestra organización política. Uno por uno se ha ido convenciendo a la gente y nada nos gustaría más que se eliminara por completo este financiamiento. Dos, hoy la clase política y los partidos estamos muy desacreditados. Tenemos 2 escasos años de vida y a nosotros ya se nos dice que somos parte de ese grupúsculo de partidos que lo único que quieren es enriquecerse con las prerrogativas públicas. No es el caso de nosotros, no nos interesa. Y pusimos en una reserva que se eliminara totalmente el financiamiento público. La tercera razón, hoy sí ya de manera demagógica, algunos partidos empiezan a decir, reduzcámoslo a la mitad. No, pongamos ya condiciones de equidad y de igualdad en los procesos electorales. Vamos a hacer que hacen muchos de los candidatos apoyados por recursos públicos, privados y además por prerrogativas excesivas, estando en la calle, ganándose el voto 1 a 1, tocando puertas. No vamos a dejar de insistir en este partido en la eliminación total del financiamiento público a los partidos políticos, porque sentimos que hoy eso sí regresaría un poco del prestigio perdido a los partidos políticos. Los partidos políticos somos entes de interés público y tendríamos que estar muy atentos a lo que nos está pidiendo la sociedad y el electorado. El artículo está bien redactado, nos han gustado cosas, pero desafortunadamente por este tema de la eliminación total al financiamiento público es que nosotros estamos posicionando en esta tarde en contra. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra en favor el diputado Isidro Cisneros Ramírez. Gracias. Buenas tardes, con su venia, señor presidente, mesa directiva. El día de hoy me gustaría argumentar en favor del artículo 32, democracia representativa. Hablar de democracia representativa implica hacer referencia a la calidad de la democracia. Esta se expresa a través de sus instituciones políticas y de la participación de los ciudadanos. El sistema democrático es un régimen representativo caracterizado por elecciones libres, competitivas y periódicas. El voto es el acto más frecuente y en las condiciones actuales, quizá el único para la participación política de la mayoría de los ciudadanos al interior de los regímenes políticos. Las elecciones libres mantienen y hacen funcionar a las instituciones democráticas, por lo que el voto democrático debe tener efectos concretos sobre la distribución del poder político. En este contexto, los partidos políticos representan la expresión moderna de la competencia político-electoral. Los partidos políticos son estructuras organizativas que agregan intereses sociales, son una proyección representativa de la sociedad civil, son organizaciones que colaboran en la expresión de la voluntad del pueblo. Los partidos políticos definen el modelo de las interacciones competitivas en una democracia y ellos mismos son el resultado de la competencia electoral. Pero sobre todo, los partidos políticos son un mecanismo de interacción, intercambio e intercomunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. No obstante, los partidos en ocasiones se muestran reacios a la apertura y a la inclusión. Hace días discutimos en este pleno la pertinencia de otorgar el voto a los 16 años y aún no tomamos una definición. Este es un ejemplo de cómo los partidos pueden contribuir a la expansión de los derechos políticos a nuevos estratos de la sociedad o por el contrario, también pueden convertirse en poderosos obstáculos para impedir el desarrollo democrático. La democracia requiere de partidos que expresen el pluralismo político de la sociedad y que sean el instrumento fundamental de la participación política. Los partidos
derivan de los procesos de democratización y de extensión y expansión del sufragio. Los partidos políticos deben ser factores de integración política en la Ciudad de México, ya sea que se trate de partidos de notables, de partidos de masas, de partidos de cuadros, de representación individual o de integración social. Estos siempre desempeñan un importante papel en los procesos democráticos. Y aunque los partidos políticos son un necesario instrumento de modernización política, en esta Constitución que estamos elaborando también se contemplan las candidaturas sin partido para abrir a la ciudadanía caminos para acceder a los cargos de elección popular. De esta manera se otorgan facultades a los ciudadanos para participar más intensamente en la vida política de la ciudad. Sin embargo, como sucede en cualquier sistema competitivo, la contienda electoral tiene por objetivo la búsqueda del mayor número de sufragios. La lucha política es intensa y apasionada, por lo que en ocasiones las estrategias adoptadas se apartan de la legalidad. Por ello, en esta Constitución se establece un articulado sistema de nulidades en materia electoral para otorgar amplias garantías a los ciudadanos y al mismo tiempo a los diferentes actores políticos en materia de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas. Debemos combatir y erradicar los delitos electorales, los cuales atentan contra el sufragio efectivo, afectan la secrecía del voto, limitan su universalidad, condicionan la individualidad en el ejercicio del derecho al voto directo y restringen la libertad de sufragio. En suma, y con esto concluyo, los delitos electorales son agravios directos en contra de la expresión soberana de la voluntad popular. Toda vez que votar implica una manifestación individual para construir una voluntad colectiva acerca de los asuntos políticos de la ciudad, es necesario hacerla respetar a través de medidas coercitivas e impulsando la cultura de la legalidad y de la denuncia ciudadana. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto. Gracias a usted, diputado Cisneros Ramírez. Tiene el uso de la palabra en contra el diputado Jaime Cárdenas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. El proyecto que está a nuestra consideración sobre el artículo 32 contiene, como se dijo aquí, cuestiones fundamentales respecto a las candidaturas sin partido, respecto a la definición de los partidos políticos, al carácter democrático con el que deben actuar los partidos políticos en su organización y funcionamiento. Sin embargo, a pesar de las bondades del artículo 32 del dictamen, planteado en el dictamen, yo encuentro deficiencias que son de notar. Voy a comentarlas. Una de esas deficiencias polémicas fue planteada por nuestro amigo Porfirio Muñoz Ledo, que después, Porfirio, en el dictamen no te hicimos caso o no te hicieron caso. Tú insististe mucho en la comisión para que se aprobara un financiamiento igualitario, es decir, que en la Ciudad de México todos los partidos, independientemente de su votación, independientemente de su peso electoral, recibieran el mismo financiamiento público. Esa propuesta, que estaba inicialmente contemplada en uno de los borradores del dictamen, fue después cancelada. Hoy dice financiamiento equitativo en los términos de la Constitución y de las leyes generales. Es decir, a nivel de la Ciudad de México, como en el resto de la República,
se mantiene el reparto de financiamiento público 70-30. 70% en proporción a la fuerza electoral, 30% de manera igualitaria. Porfirio había propuesto algo diferente, un financiamiento público igualitario. Por ejemplo, el financiamiento que se empleó para que nosotros llegáramos a la Asamblea Constituyente, los que fuimos electos por los ciudadanos, se le dio a cada partido, claro, Morena no lo aceptó, la misma cantidad de recursos. Eso es financiamiento igualitario. Pues ustedes saben que en el país y en los estados no hay financiamiento igualitario. La Constitución reparte el financiamiento público, que ya de por sí es muy alto, que esa es otra discusión de cómo reducir el financiamiento público, 70-30. 30% de manera igualitaria se reparte entre todos y 70% del resto de la bolsa total en proporción a la fuerza electoral de cada partido. Entonces, en esto nuestra Constitución es tradicionalista, mantiene el esquema del artículo 41 de la Constitución y no progresa hacia el financiamiento igualitario en el que tú habías insistido. ¿Qué otro punto, Porfirio, muy importante en el que tú insististe y que tampoco te hicieron caso a ti o a mí y a otros compañeros? Propusimos la derogación del financiamiento privado. Todos los que estamos aquí sabemos que el financiamiento privado, que ciertamente está reconocido en el artículo 41 de la Constitución, es una causa o es la causa más importante de corrupción política y pública de nuestro país. No me estoy refiriendo a la cuota del militante de Morena que debe entregar un peso, o a la cuota que entrega el militante del PRD o del PRI o del PAN o de Movimiento Ciudadano, de Alianza o de Encuentro Social. No me refiero a eso. Me refiero a las aportaciones en efectivo que hacen grandes empresarios, que hacen los poderes fácticos a las campañas, incluyendo desde luego al crimen organizado. Según cálculos y estudios que ha realizado Luis Carlos Ugalde, el financiamiento que se emplea en las campañas excede en una séptima parte al financiamiento que formalmente se informa a la autoridad electoral, al INE. A la autoridad electoral se le dice: hemos recibido tanto de financiamiento público y privado, pero en los hechos se recibe 7 veces más. ¿De dónde viene ese dinero? De financiamiento privado, en efectivo, alguno de origen totalmente ilícito del crimen organizado, otro proveniente de lavado de dinero, y a veces empresarios que aportan en efectivo o en especie, y es muy difícil fiscalizar para la autoridad electoral. Entonces, este dictamen mantiene el financiamiento privado, causa fundamental de la corrupción política y pública en México. Por esas simples dos razones, iba a hablar de más, por esas dos razones, por no haber establecido el financiamiento igualitario como quería y proponía mi amigo el diputado Muñoz Ledo, y por no haberse derogado el financiamiento privado, es que voto en contra de este dictamen, en donde no avanzamos en la democracia representativa. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, diputado Cárdenas. Ha solicitado uso de la palabra por alusiones personales el diputado Muñoz Ledo. Tiene la palabra por 3 minutos, desde donde guste. Gracias, presidente. He sido multialudido por el diputado Cárdenas Gracia. Aludíos los unos a los otros. No puedo dejar en el aire
una versión que él da de la opinión que está emitida en el proyecto del jefe de gobierno parcialmente y en la defensa que hice de esta tesis. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 25 de los Pactos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establecen la igualdad de acceso de los ciudadanos a la función pública, no la equidad, la igualdad. Es absolutamente absurdo que se premie en una competencia deportiva a quien ganó la última contienda de lo que sea, de atletismo, de natación, y se le ponga 500 metros adelante del que no ganó. Esto no existe en ninguna ley. No me están escuchando, lo lamento. No existe ninguna ley electoral del mundo. No se premia con más dinero al que ganó la anterior elección. Segundo, nosotros propusimos la supresión del dinero privado en las elecciones. Tampoco se aceptó. Tercero, el monto de financiamiento a los partidos el propio año de 96 de la reforma electoral llamada definitiva creció 4 veces, se multiplicó 4 veces el curso de un año, y en las reformas subsecuentes se ha venido aumentando. Para que la democracia mexicana deje de ser una partidocracia, es necesario, lo dicen todos los analistas, llevar a mucho menores montos el financiamiento de los partidos y evitar la influencia de los poderes fácticos. Hubo razón cuando reformamos la primera vez el artículo 41 de apoyar a los partidos que apenas nacían. Ahora debe haber principio igualitario, que es un mandato universal de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Muñoz Ledo. En el uso de la palabra en pro, la diputada Clara Brugada Molina. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros constituyentes. El artículo 32 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía establece las bases para el ejercicio de la democracia y de los derechos políticos de las y los ciudadanos de la capital de la República. Votamos a favor de este artículo por las siguientes razones. Se le garantiza el derecho a todas y todos a participar independientemente en elecciones, a postularse como candidato o candidata sin partido y formar parte de los órganos de gobierno y representación política de la ciudad. Se le quita el monopolio de la representación política a los partidos. Esto sin duda fortalece y mejora la democracia. En consecuencia con lo anterior, el texto constitucional aprobado ubica a los partidos como instrumentos para la organización y participación de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos. Morena logró convencer de la prohibición de la afiliación corporativa y la intervención gremial, ya sea empresarial o de organizaciones religiosas en la vida de los partidos políticos. Esto debe permitirnos que en la Ciudad de México los partidos sean verdaderas instancias de interés público, alejada de los intereses familiares, religiosos o empresariales, que impida las telebancadas, los partidos familiares, que se transforman en franquicias en renta en cada proceso electoral.
También Morena logró convencerlos de que esta Constitución obligue a la autoridad electoral de establecer debates públicos en los procesos electorales. Y esto genera mayor conocimiento de la ciudadanía y formación de criterios para tomar decisiones a la hora de votar. Esta Constitución también establece la paridad de género y salvaguarda los derechos de los jóvenes y de los pueblos, barrios y comunidades indígenas. Y también fija la obligación de todos los candidatos a presentar sus declaraciones de interés fiscal y patrimonial. Esta es una respuesta a los miles de mexicanos que reclaman transparencia y una rendición de cuentas efectiva de su clase política, a desterrar el tráfico de influencias en la actividad pública y controlar la corrupción. Morena seguirá insistiendo, y este es uno de los temas, una de las reservas que se van a presentar, eliminar el financiamiento privado de las actividades de los partidos y de las campañas electorales. Aquí, en este punto, no logramos convencerlos. Desde nuestro punto de vista, tenemos que sacar el dinero de la actividad política. La colusión entre los grupos privados y la política reproducen los círculos viciosos de la corrupción gubernamental y de la ineficiencia del gobierno. El financiamiento público debe ser la única fuente de recursos de los partidos, pero debe ser para lo esencial. No podemos mantener grandes burocracias partidarias financiadas con recursos públicos. Por eso estamos orgullosos que Morena devuelve a la ciudadanía la mitad de sus prerrogativas mediante el establecimiento de escuelas de nivel superior. Actualmente, nuestro sistema electoral y nuestra democracia se encuentra distorsionada por el dinero que ilegalmente financia campañas y compra de votos. Dinero que ni se fiscaliza ni se contabiliza, porque tenemos autoridades electorales omisas que voltean la mirada frente al derroche de dinero. Por otra parte, queremos destacar el acuerdo de la Comisión de Dictamen relacionado a establecer como causas de nulidad lo siguiente. Primero, la violencia política de género como causa de nulidad, que obstaculiza o impide el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos, aspirantes a candidaturas o a puestos de dirigencia al interior de los partidos. También logramos convencer que quedara como nulidad en las elecciones, como una nulidad de la elección, la compra y coacción de votos. Y aquí queremos resaltar que este ha sido uno de los graves problemas que tiene el país para hacer efectiva la democracia y también esta ciudad. Hoy, esta Constitución se convierte en la primera Constitución de todo el país que establece la nulidad de la elección por la compra o coacción de voto, y también se sanciona quitando la candidatura a aquellos candidatos que se les demuestre que han pervertido la voluntad popular con la compra o coacción del voto. A quienes lucran con la pobreza y el hambre de la gente y le quita el poder transformador al sufragio y lo convierte en una mercancía intercambiable por dinero. Se anula la elección por la utilización de programas gubernamentales en procesos electorales que condicionan el acceso, permanencia o beneficios de políticas públicas gubernamentales a cambio de votos que significan desviación de recursos públicos y pervierten la política social. También se anula la elección
porque se anula la elección a aquellos que institucionalizan acciones de gobierno durante ese año para incidir en procesos electorales. También se anula por la causa de violencia política que amedrenta a los ciudadanos y muchas veces se asocian grupos criminales para sembrar terror e impedir el voto libre. Y también se anula por rebases de topes de campaña que rompe con la equidad de los procesos electorales. Por último, quiero señalar la inclusión en nuestra Constitución del recuento de voto por voto y casilla por casilla, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 1% y con ello dar certeza al resultado electoral. Compañeras y compañeros constituyentes, se trata de reconocer la realidad que enfrenta nuestra democracia política, de hacernos cargo de procesos electorales que se alejan mucho de los estándares democráticos esenciales. Si el voto pierde su valor y su fuerza para transformar y cambiar la forma de gobierno, de nada sirve. Si lo que se impone es el poder de compra, entonces tendremos nuestra democracia a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda. Como siempre, faltaron más cosas y nuestros compañeros de Morena harán reservas que esperemos puedan convencerlas a ustedes. Mientras tanto, Morena votará a favor del artículo 32. Gracias. Gracias a usted. En el uso de la palabra, el diputado Enrique Burgos García. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la honorable asamblea, hemos solicitado hacer uso de la tribuna para hablar a favor en lo general. En la tribuna, por favor. Gracias. Hemos solicitado hacer uso de la tribuna para hablar a favor en lo general con relación al artículo 32 del proyecto de Constitución de la capital de la República. Es un artículo de relevancia para toda norma de organización del acceso al ejercicio del poder público, puesto que se refiere a la democracia representativa. Ya hemos deliberado y votado sobre las figuras de la democracia directa y sobre la democracia participativa. Ahora lo haremos sobre la forma democrática de acceder a cargos públicos mediante el sufragio universal. Quiero reconocer que al abordar el análisis de las reservas sobre los apartados de este precepto, imperó siempre una voluntad de entendimiento y construcción de acuerdos de los integrantes de la Cuarta Comisión y, desde luego, de los miembros de su mesa directiva. Al hacerlo, las normas que se revisaron y se traen a nuestra consideración se enfrentaron a un dilema importante: incorporar previsiones rectoras de los partidos políticos, las candidaturas sin partido y la nulidad de los comicios que ya están contempladas en la Constitución General de la República y las leyes generales aplicables, o prescindir de ese ejercicio. Y se optó por la ponderación del equilibrio a lo largo del insumo original del proyecto de Constitución que remitió el jefe de gobierno y el dictamen elaborado en su oportunidad, ahora enriquecido con la formulación de reservas. Optamos por destacar aquello que se estimó relevante para la Constitución de la Ciudad de México. En materia de candidaturas sin partido, asegurar la viabilidad del derecho político ciudadano, independientemente de planteamientos que subsisten en lo particular sobre el porcentaje de firmas para respaldar la solicitud del registro para competir. Y a su vez, prever un tratamiento equilibrado entre una pluralidad de candidatos sin partido entre sí y entre dicha eventualidad de pluralidad política de los candidatos de partidos políticos. En materia de partidos políticos, destaco los amplios acuerdos alcanzados para fijar con nitidez la conceptualización de la función constitucional de los partidos como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado, para que el ciudadano pueda acceder a las responsabilidades del poder público con base en ideas, principios y programas.
También la previsión para que los partidos accedan al financiamiento público con base en el principio de equidad y puedan contar con financiamiento privado. El de simpatizantes y militantes, en ambos casos conforme a los criterios establecidos por nuestra Ley Suprema de la República, y una norma de impulso para que los partidos garanticen la postulación de jóvenes. En materia de la participación política en la democracia de esta entidad federativa, se acogió la propuesta de dar sustento constitucional a las agrupaciones políticas locales como una forma de contribuir a la construcción ciudadana. Y en materia del sistema de nulidad de los comicios sobre la base de no hacer válida una elección donde ocurran irregularidades graves que vulneren los principios democráticos que deben imperar en cualquier comicio, adicionamos la hipótesis de la violencia política de género. Esta ha sido, hay que subrayarlo, una lucha de muchas compañeras en todo el espectro partidario, como una causa de anulación. Debo precisar que algunos consideramos que para anular una elección las irregularidades deben también ser determinantes. Por otro lado, se acordó que desde la Constitución se señalen las sanciones para las personas y organizaciones que hubieran pretendido beneficiarse de actos violatorios de los principios de una elección libre y competida. Honorable Asamblea, no abundo por el tiempo de todos. Reitero que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor en lo general. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Enrique Burgos. Para terminar la lista de oradores, tiene uso de la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo. Ay, este banquito está muy alto. ¿Se puede bajar? Gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros asambleístas constituyentes. El día de hoy tomó posesión como presidente de la nación vecina del norte un personaje que aprovechó el hartazgo de la gente contra lo establecido, contra la clase política, contra las instituciones, para acceder a la posición de mayor responsabilidad política en ese país. Paradójicamente representante de un conservadurismo exacerbado y delirante, echó mano del populismo irresponsable mezclado con nacionalismo rancio para prometer sueños que se conviertan en realidad aquí y ahora por su sola asunción a la primera magistratura, con un tufo demagógico y autoritario. En México no queremos caricaturas de mesías que prometen mundos irreales, paraísos donde el gobierno hace todo y los ciudadanos estiran la mano para recibir dádivas disfrazadas de derechos que nos alienan y convierten en objetos pasivos del juego de poder. Eso no queremos en México. En México queremos ser parte activa en la construcción de nuestro país, de nuestra ciudad, de la Ciudad de México. Queremos instituciones que a través de las cuales podamos participar en la toma de decisiones, crecer como mexicanos, ofrecer nuestra obligada solidaridad a los que menos tienen, empoderar a las mujeres, incluir a los excluidos, garantizar el ejercicio de los derechos por parte de todos, facilitar el cumplimiento de los deberes que nos obligan y acceder al poder. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. La razón de ser de esta institución, hoy tan demeritada por muchas razones que debemos atender y remediar, debe ser incorporada en el texto del artículo que estamos discutiendo. Qué bien que la comisión atendió la reserva que sobre el particular presentó el Partido Acción Nacional, porque el partido político debe ser vehículo de participación para los ciudadanos,
no ocasión para adquirir chambas o prebendas. El partido político debe mostrar un rostro claro y hablar de frente a todos, no negociar en lo oscurito lealtades o votos para favorecer a los de casa. El partido político debe expresar con claridad los programas, principios e ideas que postula e invitar a quienes con él coinciden a luchar por obtener el poder, no feria de ilusiones para conseguir adeptos pasajeros y votantes efímeros. Qué bueno que se está incorporando la prohibición de la intervención corporativa en la creación de partidos. Qué bueno que se está hablando de transparencia y que se está incluyendo el tema obligatorio de debates entre los candidatos. Habrá seguramente aquí una fuerte discusión sobre financiamiento público-privado. Bienvenida a la discusión, la escucha y la toma de decisiones democráticas. También consideramos interesante la incorporación de la garantía a los ciudadanos que no encuentren en los partidos existentes la respuesta a sus legítimas aspiraciones para tener la posibilidad de postularse de forma independiente. También estamos de acuerdo en la incorporación que se hizo de la reserva del Partido Acción Nacional para que la incorporación y la participación de ciudadanos sin partido no sea producto de una desavenencia explosiva y momentánea con el partido en el que se han formulado. La incorporación de agrupaciones… Permítame un segundo, diputada. Gracias. Le solicito, por favor, a las diputadas y diputados guardar orden y poner atención a la oradora. Gracias, presidente. La inclusión de agrupaciones políticas locales como forma de asociación ciudadana para coadyuvar al desarrollo de la vida democrática es un elemento necesario para la práctica del civismo, para el crecimiento de la ciudadanía, para el apoyo, la colaboración y la exigencia a los gobernantes. Y finalmente, respecto al sistema de nulidades, el hecho de haber incorporado el asunto de la violencia política de género, también reserva de Acción Nacional, en esta gran reserva que votaremos y que ha sido consensada en la comisión, nos parece que vale la pena el haber pasado tantas horas discutiendo la posibilidad de que este artículo fuera aprobado. Creemos en Acción Nacional con Efraín González Luna que el poder público debe ser exactamente el servicio del bien común. No es una empresa predatoria, ni una aventura intrascendente, ni un negocio personal. Es una misión. Y también tenemos la convicción de que se va al poder público no simplemente a satisfacer egoísmos de partido, a imponer ideologías, a gozar la ebriedad del mando. Se ha de llegar a él en cualquiera de sus distintos aspectos y actividades con un propósito de servicio. Si la política no es servicio, no tiene caso que estemos aquí discutiendo los ejes fundamentales de la Ciudad de México, que es nuestra. Votaremos a favor de este artículo. Gracias. Muchas gracias, diputada Cecilia Romero. Agotada la lista de oradores, informo antes de pasar a la votación en lo general que existen las siguientes reservas. Las primeras ya presentadas a nombre de la comisión, al apartado A numeral 1, al apartado B numerales 1, 3, 4, 5 y 7, y dentro del 7 las fracciones tercera, sexta y novena, una adición de un apartado C y con ello una adición de 3 párrafos y la creación por el corrimiento de la numeración del apartado D con los numerales 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo reserva del diputado Jaime Cárdenas al apartado A en el numeral 1, al apartado B numeral 7, fracción tercera, apartado C numerales 1 y 2 y la adición de 3 numerales. Una reserva de la diputada Cinta Ileana López Castro al numeral 1 del apartado A y una del diputado Mauricio Tabe al apartado A numeral 2. Una reserva del diputado Jesús Ramírez Cuevas al apartado B numeral 7 en sus fracciones tercera y cuarta. Una reserva del diputado José Andrés Millán Arroyo y otros legisladores al apartado B numeral 7 fracción tercera. Una reserva del diputado Jesús Ramírez Cuevas al apartado B numeral 7 fracción sexta.
y una más de la diputada Cintia Ileana López Castro al apartado B, numeral 7, fracción sexta. Con ello tenemos en total que desahogar alrededor de 8 reservas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas hasta por 3 minutos para presentar. Sí, perdón. Es decir, vamos ya con estas reservas, no falta ninguna de registrar, ni de retirar. De retirar, ojalá. ¿Sí? Diputada Cintia. Sonido en la curul de la diputada Cintia López Castro. Gracias, presidente. Quiero retirar mi reserva del artículo 32, apartado B, numeral 7. Queda registrado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acreditadas las reservas, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes para recoger la votación nominal en lo general respecto al apartado 32 del dictamen, del artículo 32 del dictamen, y los numerales no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del artículo señalado con los apartados y numerales no reservados del proyecto de decreto. Inicia la votación nominal del artículo 32 en lo general y los apartados no reservados. Hemos escuchado en voz de los legisladores y legisladoras los diversos planteamientos a favor y en contra del dictamen presentado. También hemos escuchado los planteamientos en torno a modificaciones que se estarán presentando después de que concluya la votación nominal de este artículo 32 relativo a la democracia representativa. Este artículo 32 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México regula los mecanismos de democracia representativa. Se flexibilizan los requisitos para las candidaturas sin partido y se considera un sistema local de partidos políticos que posibilite la rendición de cuentas y que garantice la pluralidad democrática. Asimismo, se ratifica la obligatoriedad del principio de paridad de género y se incorpora el de transparencia respecto de los perfiles sociales y declaraciones patrimoniales, así como de la trayectoria profesional y política de las y los candidatos. Se reconoce el derecho de la ciudadanía a presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al 1% de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Esto que le estoy leyendo, que le estoy comentando, forma parte del proyecto que se entregó a esta Asamblea Constituyente. Por supuesto, también en un momento más estaremos comentándole las diversas modificaciones o planteamientos que se hacen en el dictamen que se estará poniendo a consideración de la Asamblea Constituyente. Que falten emitir su voto, todavía está abierto el sistema electrónico. Por favor, háganlo en este momento. A ver, en lo que concluye la votación, diputada Yolanda, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. En lo que termina el tiempo para votación, sí me parece importante hacer un reconocimiento
a un gran avance que tenemos en esta Constitución y que está en este artículo. Tiene que ver con la violencia política de género. Y me parece que es una de las cosas que vamos a poder decir como grandes avances. Yo quiero hacer un reconocimiento, pero también hacer la precisión que es importante, porque entre más avanzamos las mujeres, la violencia política de género se exacerba. Aquí tenemos a Lucero Saldaña, que ha sido la pionera en este tema, y en el Senado estamos muy avanzados. Seguramente en los próximos meses habremos de dar un gran salto en el tema, porque hay senadoras como Lucero, como Diva Gastelum, como Angélica de la Peña, como su servidora y otras más, que estamos empujando este tema. Sin embargo, en esto la Constitución de la Ciudad de México será de avanzada. Por eso quiero reconocer las iniciativas de Clarita Brugada, de Kenia Rabadán, de Lucero, por supuesto, nuestra senadora, y que mi iniciativa, que a mí me hubiera gustado que hubiera quedado como un derecho de las mujeres a estar libres de la violencia política. Sin embargo, sí reconozco que logramos salvarlo aquí en el tema de nulidades. Muchísimas gracias a todos y a todas, y me parece que es de presumir. Este es un avance no solo para las mujeres en el país, es un avance democrático importante. Muchas gracias, presidente. En igualdad de condiciones, diputada Kenia. ¿Y la votación? Si estamos en la votación, pero como le pido mucha brevedad nada más, en condiciones de equidad. Gracias, muchas gracias, presidente. Solamente, por supuesto, decir, esta votación incluye en el numeral 2, la reserva que la de La Voz presentó al dictamen. El dictamen efectivamente no contenía varias iniciativas de compañeras de Morena, del PRI y del PAN. Una vez que detectamos que no estaba en el dictamen, una servidora que había presentado iniciativa a propósito de que la violencia política fuera causa de nulidad en una elección, se hizo la reserva, y hoy quiero decirlo públicamente, todos los grupos acompañaron esa reserva. No es evidentemente la reserva de una servidora únicamente, sino de todas, pero también he de reconocer que es un logro que no se ha tenido en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, y que ojalá, a propósito de esto, de esta definición que toma la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los diputados y los senadores se sensibilicen y hagan esta figura a nivel federal. Por supuesto, sabemos que tenemos senadoras muy aguerridas para continuar dando la lucha, que no es una lucha menor. Es para que si una mujer sufre de violencia política en una campaña, esa campaña sea anulada. Muchas gracias, presidente. Y no solamente hay senadoras, sino también senadores que comparten esa causa. Por favor, denos el resultado de la votación en lo general. Señor presidente, tenemos 72 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones. Mayoría calificada, y por lo tanto queda aprobado en lo general el artículo 32 y los numerales no reservados. Incorpórese al cuerpo del texto de la primera Constitución. Tenemos un invitado especial el día de hoy. ¿No ha llegado? Entonces vamos a pasar, mientras tanto, a desahogar las reservas. En lo particular, tiene el uso de la palabra para presentar su reserva el diputado Jaime Cárdenas Gracia. En la mesa, ahí votado.
Queremos darle la bienvenida. Bueno, queremos darle la bienvenida al consejero Phil Mendelssohn. Él es el presidente del Consejo del Distrito de Columbia de la ciudad de Washington y está trabajando en estos momentos en la elaboración de la primera constitución de la ciudad de Washington para que deje de ser el Distrito de Columbia. Hay que señalar que esta lucha para que Washington se erija en el estado número 51 de la Unión Americana inició en 1978, cuando fue aprobado por el Congreso de ese estado la creación del estado 51, y lo cual fue ratificado por los habitantes de la ciudad en 1982, pero en 1992 rechazó el proyecto de la primera Constitución de Washington, el Senado de ese país. Hoy se encuentran en un segundo intento. Hay una comisión redactora que elaboró un borrador de Constitución, en la cual Phil Mendelssohn, presidente del Consejo de la Ciudad, formó parte. Y el 8 de noviembre de 2016 se realizó referéndum para tomar una determinación si se creaba la Constitución o definir fronteras del nuevo Estado y definir una nueva forma de gobierno. El resultado de ese referéndum fue del 86% de los ciudadanos a favor de una Constitución. Y justamente, y en estos momentos, viene a recoger la experiencia de este Congreso Constituyente, porque en este mes de enero del 2017, el proyecto de la primera Constitución de la ciudad de Washington deberá ser presentado ante el nuevo presidente y ante el Congreso de ese país. Nosotros valoramos la presencia del presidente del Consejo de la ciudad de Washington, más el día de hoy. Eso tiene un mensaje emblemático, simbólico, y queremos darle la bienvenida a la Asamblea Constituyente para crear la primera Constitución de la Ciudad de México. Ahora sí, dígame, diputada Cintia López, por favor. Sonido en la curul. Presidente, únicamente para darle la bienvenida a nombre del grupo parlamentario, con la venia de mi coordinador, al diputado Philip Mendelssohn, que nos acompaña hoy en la Ciudad de México. Quiero compartir que está tomando como ejemplo los trabajos que estamos haciendo en esta Asamblea Constituyente, ya que la ciudad de Washington, D.C. está en el mismo proceso de hacer su Constitución. El día de hoy nos acompañó a la Comisión de Ciudadanía, que le agradezco al presidente que nos pudo recibir, pudo dar un saludo a los diferentes constituyentes y bueno, pues ha estado muy pendiente de los trabajos y bueno, es un honor que nos acompañe para ver cómo se está haciendo la Constitución en la Ciudad de México, y me pidió transmitir el mensaje que está aquí en México el día de la toma de protesta del presidente Trump, para mandar un mensaje a México del respaldo de la ciudad de Washington, D.C. hacia los mexicanos, y por otro lado, así como respaldar a todos los mexicanos que viven en Washington, D.C. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, México es su casa. Muchas gracias. Bienvenido. Diputada Gabriela Cuevas, por favor. Muchas gracias, presidente. La bancada de Acción Nacional en esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México también quiere darle la más cordial bienvenida al diputado Philip Mendelssohn. Bienvenido a la Ciudad de México, bienvenido a nuestro país. Aquí somos muy orgullosos, parte de la capital de nuestra república. Aquí es donde estamos también haciendo un proceso emblemático, un proceso
que va a sentar las bases y nuevos retos para todo nuestro país, entre ellos también en materia de cooperación entre las ciudades del mundo con nuestro país. Hoy en particular queremos agradecerle la visita, siendo el día de toma de protesta del presidente Trump. Para nosotros, tener aquí al presidente del Congreso de Washington, D.C., cobra especial relevancia porque su mensaje tiene una particular potencia. Mientras, por un lado, en la frontera hay quienes apuestan por la construcción de muros y por culpar a los vecinos de lo que no se puede hacer en casa, usted está hoy aquí construyendo puentes, logrando espacio de diálogo y de mayor cooperación. Que este es el mensaje que se escuche con más frecuencia entre nuestros pueblos. Bienvenido. Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas. Diputada Dolores Padierna. Gracias, presidente. Pues también decirle al diputado Mendelson, a nombre del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que estamos contentos y de plácemes de tenerlo en esta Asamblea Constituyente, principalmente por 3 razones. Una, porque usted ha sido una personalidad preocupada por los migrantes. México tiene allá 32 millones de connacionales, 11 sin documentos, 11 millones de connacionales sin documentos. Es muy importante que esta voz, la de usted, sea grande en su país, más ahora que la llegada de Donald Trump pone en riesgo los derechos humanos de mexicanas y mexicanos en su país. Lo segundo es porque aquí estamos redactando una constitución progresista de avanzada, basada en los derechos humanos y que también tiene un rubro de ser una ciudad migrante, una ciudad refugio, una ciudad que recibe a todos y todas con los brazos abiertos. Y la tercera razón es que nos enorgullece tener personalidades como usted. Muchas gracias. Gracias, diputado Dolores Padierna. Diputado Armando Martínez. Con su venia, señor presidente, también a nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, queremos darle la bienvenida a esta Asamblea Constituyente y en este símbolo de hermandad, en este día tan especial y particular para las relaciones de nuestros países. Qué bueno que por su conducto la Ciudad de México y Washington, D.C. estén hermanados. Muy bienvenido. Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ojalá y nuestro invitado pueda comprendernos en español. Si así es, quiero decirle que estamos muy agradecidos por el mensaje de aliento a la comunidad mexicana y por el símbolo que representa que este día él esté en nuestro país. Washington está en la línea de las ciudades santuario, de estas que se han negado a seguir los lineamientos racistas de expulsión, de explotación, de odio y de xenofobia. En segundo término, decirle que en esta lucha Washington, D.C. y México, DF, somos gemelos en la historia, porque el establecimiento político de esta ciudad fue una mala imitación en 1824 del estatus que se le dio a Washington en su creación, que ha sido una lucha muy larga contra los poderes centrales. Nadie nos regaló nada. Esta Constitución, además, es un cambio radical en la historia de las constituciones de América Latina, por los derechos humanos y por el ejercicio libre del poder. Llega usted un día en que estamos discutiendo un nuevo rostro político para la ciudad, un cambio en la relación de fuerzas. Muchas gracias. Ojalá y lo que aquí escuche le sea útil. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Alejandro Chanona. Diputado Mendelson,
welcome to Mexico City. I had the great honor to meet you today. En español, bienvenido a México. Tuve el honor de conocerlo esta mañana, pero algo muy importante. Está usted parado en un momento donde la defensa de las libertades y los derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad de México no están en juego, se están asegurando con una asamblea constituyente plural, tolerante, abierta y enamorada del proyecto de ciudad. Llévese un mensaje muy importante. La Ciudad de México, que creo es igual que en Washington, es una ciudad donde los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas y todos están garantizados en un ambiente de plurietnicidad, de pluriculturalidad, pero sobre todo de respeto a la vida digna. Sea usted bienvenido, llévese ese mensaje y ahí le encargamos a las mexicanas y mexicanos en Washington, D.C. Gracias. Diputado Bernardo Batis. La diputada Margarita González, por favor, diputada, adelante. Y luego el diputado Gabriel Cuadri, por supuesto. Pues antes que nada, también alegrarme por la presencia en este recinto del señor Phil Mendelssohn, que va a formar parte de la constituyente de Washington, D.C. Me parece que Washington es una de las más grandes y hermosas ciudades de Estados Unidos, en donde habitan muchos mexicanos, muchos trabajan allá y que van a necesitar de todo el apoyo y de toda la solidaridad de esa gran nación y de esos ciudadanos que se han distinguido por ser tan democráticos y por ser tan abiertos, tan aceptantes a los mexicanos. Van a tener que hacer un gran trabajo ahora que nuestros conciudadanos pues se van a ver tan amenazados por todo lo que el señor Trump ha anunciado que va a hacer contra ellos. Aquí yo quisiera decir que en esta ciudad hemos tenido pues gobiernos democráticos en los últimos años y ha sido una ciudad que ha estado en la izquierda, ha estado siempre a la izquierda en todos los gobiernos democráticos que han sido electos, y que yo espero que la manera como organicen la elección de los diputados que formarán parte de la Asamblea Constituyente en Washington, D.C., sea más democrática que la manera como se organizó aquí. Aquí no fue la ciudadanía quien eligió directamente a todos los diputados. Esperemos que allá sí sea la ciudadanía, sean los ciudadanos de Washington, D.C., quienes elijan a los que han de hacer su constitución. Lo felicitamos y muchas gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Gabriel Cuadri, por favor. Pues antes que nada quisiera manifestarle nuestra bienvenida a nombre propio de mis compañeros de Nueva Alianza y transmitirle la preocupación como mexicano de esta ruptura de una amistad de muchas décadas que se está dando entre los Estados Unidos y México. Un acoso y un hostigamiento a nuestro país que pone en riesgo una estabilidad ganada a pulso durante muchas décadas, una amistad, una alianza, tanto en el orden económico como político. Y México, muy preocupado, está asumiendo su dignidad frente a este acoso que nos viene ahora de nuestro vecino que pensábamos nuestro aliado y nuestro amigo. Por otra parte, quisiera compartirle que la gran experiencia que hemos logrado en esta asamblea, de la cual me siento orgulloso, ha sido un ejercicio de pluralidad increíble, de aprendizaje, de mayoría de edad. Nos ha revelado el verdadero espíritu y la verdadera Ciudad de México. Yo creo que ese es el gran valor que ha tenido esta Asamblea Constituyente. Y al menos que podamos transmitirle esta experiencia, nos vamos a sentir muy, muy honrados. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, diputado Cuadri. Diputado Aristeo López y después el diputado Eric Flores. Phil Mendelssohn. Rakandun tira joya ka nuwa. Rakandun tira joya. Nuga nuga randongan hini. Datura monda. Rakandun tira joya. Tira ira hogan tsehe. Nuwa ka uga toma kuhe.
nehe rakandan dun tira joya darai ga un ahí gato no ya joga bafino dijo que no guajara constituyente. Señor Phil Mendelssohn, le hablo en mi lengua indígena otomí del estado de Hidalgo. Nos da mucho gusto, a mí en particular me da mucho gusto que usted esté presente y que viva en estos breves momentos cómo estamos construyendo, como decía el maestro Porfirio Muñoz Ledo, este nuevo rostro. Nosotros sabemos que en Estados Unidos, como en México, particularmente los megaproyectos están invadiendo las zonas donde radican nuestros hermanos indígenas, principalmente dakotas. Actualmente en la Ciudad de México también estamos preocupados porque nuestros derechos sean respetados, pero no como reservas, no como guetos, sino cumpliendo, sino recibiendo y garantizando todos nuestros derechos humanos. Yo espero que mis hermanos indígenas que se encuentran en Estados Unidos, particularmente en Washington, sean también respetados, sean también vistos como seres humanos. Muchas gracias, estimado Mendelssohn. Hamadi. Muchas gracias, diputado Aristeo López. Diputado Eric Flores, por favor. Desde luego, para unirnos a esta palabra de bienvenida al congresista, nos da mucho gusto que esté usted aquí. Solamente un mensaje para el pueblo norteamericano. Los mexicanos lo que queremos es tender puentes, no muros. La propuesta es que sigamos siendo países vecinos y que tendamos puentes, no muros. Bienvenido. Gracias, diputado. Pues como ha visto aquí, Mr. Phil Mendelssohn ha sido testigo de la gran pluralidad que existe en esta Asamblea Constituyente, en donde están presentes todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México y también representada la diversidad cultural que en ella existe, y queremos pedirle que lleve a nuestros hermanos y también a la población norteamericana en la ciudad de Washington, que espero pronto deje de ser el Distrito de Columbia, un mensaje de paz, de tolerancia, de respeto a nuestras diferencias y el reconocimiento a la pluralidad política, cultural, étnica, de todos los habitantes que están buscando en los Estados Unidos una oportunidad de salir adelante. Bienvenido. Continuamos con nuestros trabajos. En el uso de la palabra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia para presentar su reserva. Presidente, Presidenta, son 3 reservas, voy a exponerlas, usted dirá cómo se procesan, cómo se aceptan o no a discusión. La primera está relacionada con el apartado A, candidatura sin partido. Esa reserva esencialmente sostiene, a diferencia de lo que propone el dictamen y la... A ver, permítame, diputado, quieren un momento para poder estar dándole bien un recibimiento a nuestro invitado. Bien, continuamos, diputado. ¿Cómo no? Jaime Cárdenas, adelante. Le decía, Presidenta, que son 3 reservas porque tienen que ver con el apartado A, con el apartado B y con el apartado C. Respecto al apartado A, que se refiere a las candidaturas sin partido, lo que estoy proponiendo es una reducción en el porcentaje de firmas exigido para que una persona pueda postularse como candidato sin partido. El dictamen contiene como requisito
para que una persona, un ciudadano, se postule como candidato sin partido el 1% de firmas de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores. Yo propongo la mitad de esas firmas. Me parece, por ejemplo, que para postularse a la jefatura de gobierno, pues se le está pidiendo al ciudadano que se vaya a postular sin un partido la reunión de más de 70,000 firmas. Para constituir, por ejemplo, un partido político, se exige solamente, claro, además de otros requisitos, el 0.26% de firmas del listado nominal de electores. Para ser candidato sin partido, se exige en este dictamen el 1%. Creo que es un porcentaje excesivo y por eso estoy proponiendo que se establezca en el dictamen una cantidad inferior, la mitad, el 0.5% de firmas de ciudadanos que respalden la candidatura de los inscritos en el listado nominal de electores. Esa es la reserva correspondiente al apartado A. La correspondiente al apartado B tiene que ver con el numeral 7, fracción tercera. Ahí, en esa reserva, propongo lo que comenté en mi intervención en lo general en contra, lo que le mencioné al diputado Muñoz Ledo cuando lo aludí. Es decir, ahí propongo el financiamiento igualitario y la proscripción o prohibición del financiamiento privado. Por lo tanto, no daré mayores razones sobre esa reserva porque creo que ya abundé en los argumentos. Y la reserva correspondiente al apartado C tiene que ver con el sistema de nulidades en materia electoral. Ahí propongo lo siguiente. En primer lugar, el primer numeral que agrego es para que la nulidad de elecciones proceda por violaciones a la Constitución. Cualquier violación a la Constitución debe ser motivo de nulidad electoral, sin que se exija una determinancia cuantitativa u otro requisito. En el numeral 2 propongo, a diferencia del criterio doctrinal tradicional en el derecho electoral mexicano, que concibe a la nulidad como una pena, como un castigo, para mí el procedimiento de nulidad, y para otras personas, no solamente para mí, debe ser un elemento que garantice la calidad de los procesos electorales. Es decir, como digo en el numeral 2, un instrumento para garantizar la libertad del voto y la autenticidad de los procesos electorales. En el numeral 3 es algo que ya se plantea en la gran reserva, aunque sé que hay ahora alguna duda entre los compañeros del PAN. Son las causas graves que consideramos darían lugar a nulidad de elecciones sin acreditar determinancia cuantitativa. Bastaría la acreditación de la nulidad grave, que ya las mencionaba la presidenta en funciones, mi compañera Clara Brugada, entre otras la violencia política de género, la compra y coacción del voto durante el proceso electoral, el empleo de programas gubernamentales o de acciones institucionales o nuevas durante los procesos electorales con fines, obviamente, de proselitismo, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra de tiempos en radio y televisión o adquisición, el rebase de topes de gastos de campaña, los donativos ilícitos y cualquier vulneración a los principios del voto informado y elecciones auténticas. En el número 4, esto es algo muy interesante. Esto voy a decir de dónde lo aprendí. Esto lo aprendí de una charla que tuve con un ex colega de la ministra Sánchez Cordero, con el ministro José Ramón Cosío, que fue mi contemporáneo en la universidad, ministro de la Corte, donde hacía un llamado a los jueces federales, porque los jueces federales se abstenían
en materia de prueba de investigar de oficio los hechos que constituían la litis. El artículo 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles facultan, bueno, de manera potestativa, no es obligatorio, facultan a los jueces a investigar oficiosamente los hechos. Esta figura de investigación de oficio no tiene relación, bueno, tiene relación, pero no es lo mismo que las medidas para mejor proveer que se emplean generalmente en los procesos de carácter civil. En materia electoral pasa algo muy grave. Yo tuve oportunidad de asistir como asesor en el proceso electoral del 2012 a una candidatura presidencial, a la del dirigente de mi partido y de mi movimiento, el licenciado López Obrador. Y lo que ocurrió en el Tribunal Electoral es que el Tribunal Electoral no quiso acudir a esta figura de la investigación oficiosa de los hechos, porque los tribunales electorales en nuestro país, al igual que los tribunales, voy terminando, que los tribunales comunes, estiman que son las partes las que deben acreditar los hechos y no son los jueces los que deben ordenar la práctica de oficio de pruebas. Entonces estoy proponiendo en esta parte de la reserva lo siguiente: las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de la ciudad tienen poderes de investigación de oficio sobre las causas de nulidad electoral y están obligadas a garantizar los principios de elecciones libres y equitativas. En eso consisten mis reservas. Creo que si se aceptaran a discusión y se aprobaran, daríamos un paso de transformación cualitativa en la calidad de los procesos electorales en la ciudad. Espero que se acepten a discusión y espero también que las aprueben, porque estoy convencido que todos ustedes, todas y todos ustedes, tienen un compromiso auténtico, profundo con la democracia, el desarrollo de la democracia y la calidad de los procesos electorales en el país y en la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias. Es decir, estoy apelando a su conciencia. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Le pido a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si se acepta a discusión la primera reserva del apartado A, numeral 1. Y que se lea, por favor, para que recordemos lo que se va a votar. Artículo 32, democracia representativa. Apartado A, candidaturas sin partido. Numeral 1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean postulados por un partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al 0.5% de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Y por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión el apartado numeral 1 del apartado A, que acabo de leer, si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Gracias. Por lo tanto, no se admite y se desecha. Pasamos a la siguiente reserva. Tiene el diputado Mauricio Tabe. Continúa el diputado Mauricio Tabe a presentar una reserva del apartado A, numeral 2. Sí, ¿con qué objeto? Diputado Jaime Cárdenas. Formularle una pregunta. Sí. Respecto a las otras dos reservas, en su momento, en el momento procesal oportuno. Diputado, el apartado B se va a someter
a preguntarle al Pleno si se admite a discusión cuando lleguemos al apartado B. Ahorita vamos así es, vamos por apartados. Adelante, diputado Mauricio Tabe. Muchas gracias, presidenta. Presento la siguiente reserva al artículo 32, apartado A, numeral 2. Primero, para plantear la modificación del título respectivo del apartado A y aclarar y precisar los términos bajo los cuales se establecerá la distribución del financiamiento público a los candidatos independientes, haciendo referencia a la ley general en la materia. ¿Por qué consideramos importante hacer la modificación del título? Porque ya la ley general establece que los candidatos independientes o los candidatos sin partidos, así se denominan, candidatos independientes, y no tener dos términos que equivalen a la misma figura, que son candidatos sin partido. El dictamen tiene la denominación candidatos sin partidos. La ley electoral dice candidatos independientes. Considero que independientemente de que nos guste o no nos guste el término independientes o sin partido, la propuesta que se hace aquí es para hacer consistente los términos con la legislación general y evitar confusiones y tener candidatos independientes, candidatos sin partidos, cuando representan lo mismo. La segunda consideración en este numeral es, lo que planteamos es eliminar algunas frases que abonan a la confusión sobre la distribución del financiamiento público y las prerrogativas, y dejar muy claro textualmente ese numeral en los siguientes términos. La ley establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participación. Ahí continuamos con lo mismo que establece el dictamen, así como las medidas para garantizar su acceso al financiamiento público y a las prerrogativas en todo el proceso electoral en términos de lo dispuesto por la ley general. La ley general en su artículo 407, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 407 establece de manera muy clara cómo se habrán de distribuir y el tratamiento que se le dará a las candidaturas independientes. De manera que no hay duda de que mantendríamos la misma regla de distribución que se establece en la Ley General, a la cual estaríamos sujetando las disposiciones locales. Ese es el propósito de la reserva y espero que se pueda atender a fin de dejar con mucho más claridad las reglas para la distribución de este financiamiento público a los candidatos independientes, a fin de dar mayor certidumbre en los procesos electorales. Muchas gracias. Gracias, diputado Mauricio Tabe. Por favor, instruimos a la Secretaría que pueda someter a la Asamblea si se acepta a discusión esta reserva. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Mauricio. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Bien, por lo tanto, se acepta la discusión. ¿Oradores en contra? A ver, ¿oradores a favor? Adelante, diputado Jesús Ortega. Hasta 3 minutos, por favor. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros. Vengo especialmente a defender el proyecto de la comisión.
de cómo votamos en la comisión. El diputado Tabe votó a favor de que la denominación de los candidatos llamados independientes en la legislación de la Ciudad de México y particularmente en la Constitución los denomináramos candidatos sin partido. Recuerdo muy bien uno de los argumentos, ahorita diputado, recuerdo muy bien uno de los argumentos. Hay candidatos independientes de los partidos políticos, pero no todos los candidatos independientes de los partidos políticos son independientes de otros poderes. Y podemos tener candidatos, candidatas, que no pertenecen a un partido político, pero son totalmente dependientes de poderes económicos, como aquí se ha mencionado, de poderes fácticos, de las televisoras, de medios de comunicación poderosos. Y por eso decidimos que lo conveniente era que les llamáramos candidatos sin partido, porque es estrictamente la denominación que más se ajusta. Es cierto que en legislación federal se le llama candidatos independientes, pero creo que la legislación federal debiera, sobre todo a partir de experiencias que hemos visto, debiera corregirse y debiera adecuarse. Y lo que estamos nosotros haciendo en la Constitución de la Ciudad de México es mejor, innovando para mejorar la denominación de los candidatos sin partido, porque esos son estrictamente. Así se postulan, tomando en cuenta que vivimos en un régimen sin partido. Ahora, déjenme terminar la argumentación y con gusto contesto las preguntas. En lo otro, en la otra parte de la argumentación del diputado Tabe, yo particularmente estoy completamente de acuerdo, porque la propuesta que combatimos en la comisión es que a los llamados candidatos sin partidos, o como les llaman otros candidatos independientes, se les diera el financiamiento que equivaldría al de un partido político. Pongo un ejemplo. Imaginen un distrito local en Iztapalapa o en Milpalta, en donde solamente se registrara un candidato sin partido, o dos. A uno o a dos candidatos sin partido se le daría, según una propuesta, el mismo financiamiento que a un partido político, con todas las candidaturas. Por eso, comparto con el diputado Tabe que quede, la ley electoral establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participarán, así como las medidas para garantizar su acceso al financiamiento público y a las prerrogativas en términos de lo dispuesto por la ley. Como no hay otra manera de intervenir a favor o en contra, intervengo en contra de quitar la denominación de candidatos sin partidos, porque eso fue votado por mayoría en la comisión, y a favor de que el financiamiento a los candidatos sin partido se haga conforme lo disponga la ley. Gracias por su atención. Sí. Adelante, diputado Mauricio Tabe, ¿con qué objeto? Bueno, primero celebro la coincidencia de que era necesario… A ver, ¿quiere hacer una pregunta? Por alusiones o para ilustrar, como guste. No, dígame usted. Por alusiones. ¿Por alusiones? Y aquí aclaro, desde la curul. Bueno, desde la curul, adelante. Nada más. Diputado Jesús Ortega, gracias. Y sigue el diputado Mauricio Tabe por alusiones. Voy a hacer una aclaración. Primero, yo no soy integrante de la Comisión de Ciudadanía, entonces no pude haber emitido un voto en el sentido que hace referencia el diputado. Celebro desde luego la coincidencia que existe en el fondo sobre el propósito de dejar muy clara las reglas de distribución del financiamiento público a los candidatos independientes. Tercero, no es un capricho, no es una obsesión, tampoco es un gusto
ni tampoco coincido en que les debamos llamar independientes. Sin embargo, la Constitución no está sujeta a nuestra voluntad, tenemos que acatarla. Y claramente el artículo 116, fracción cuarta, inciso K, establece la denominación de candidatos independientes y no contempla la figura de candidatos sin partido. Por supuesto que esta aclaración la hago para que no debatamos algo que es materia de la Constitución Federal y que ya establece una terminología. En todo caso, este debate debería ser llevado sobre la denominación a la Constitución Federal. Esa es la única aclaración que quiero hacer y para lo cual hago uso de la palabra. Bueno, gracias, diputado Mauricio Tabe. Si no hay más oradores, entonces vamos a proceder. Primeramente, vamos a proceder a que se vote. Sí, se tiene que votar ya, ¿no? Sí. Es que lo que son dos del mismo numeral. No, a ver, vamos, tenemos que votar si se está de acuerdo con la reserva que está planteando el diputado Mauricio Tabe, que habla del numeral 2. Y tenemos, a ver, ¿hay alguna modificación a la propuesta que hizo el diputado Mauricio Tabe concreta? Yo acepto la propuesta de Mauricio en los términos del financiamiento a los candidatos sin partido. Bueno, vamos a pedirle al promovente si está de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Jesús Ortega para que podamos construir allí. Estoy de acuerdo en que retiremos la modificación del título a fin de llegar a un acuerdo, dejando pues claro que es con este propósito y haciendo todas las advertencias sobre los términos que establece la Constitución. Bueno, entonces le pido, diputado Mauricio Tabe, que haga la propuesta rápidamente por escrito en función de lo que ahorita se discutió para que se pueda someter a votación. Estamos hablando del numeral 2. Vamos a pedirle a la diputada Cintia, no está presente. Sí, ya llegó. Adelante, por favor, diputada, presente su reserva en lo que nos presenta el diputado Mauricio Tabe una propuesta. La diputada Cintia va a presentar una propuesta sobre el apartado A, también, numeral. Con su venia, presidenta. Presento aquí una reserva sobre el artículo 32, apartado A, numeral 1, donde establece que la ciudadanía podrá presentar cargos para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean postulados por un partido político. Bueno, además de los errores de redacción que ya se harán en la comisión de armonización, el planteamiento es que para ser candidato independiente se requiera la cantidad de firmas equivalente al 2% de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Como está en el dictamen, está en el 1%. El argumento que doy es que así como tenemos, bueno, casos de éxito como nuestro hoy diputado constituyente independiente, pues también hay muchas personas que salen de los partidos políticos para poder competir por esta vía, sin embargo, pues no son independientes como tal. Y pues a veces también se ha dado malinterpretaciones en una búsqueda de recurso, de protagonismo, y pues como en esta Asamblea Constituyente había más de 14 aspirantes a ser diputados independientes, pero a la hora de pedir una gran cantidad de firmas, pues solo uno lo logró. La propuesta que hago es que se pueda elevar del 1 al 2% la cantidad de firmas requeridas.
Doy un ejemplo. En el distrito que yo represento es de 185,000 en lista nominal. El 1% de este distrito es 1,875 firmas. Eso quiere decir que una persona que, poniendo un ejemplo, en un distrito local como el mío, juntara 1,800 firmas, automáticamente se convierte en un candidato independiente. Mi propuesta es que lo elevemos a 2%, lo cual en este mismo ejemplo, en vez de requerir 1,800 firmas, pues tendría que tener aproximadamente 3,600 firmas. Con esto quedaría homologado a la cantidad de firmas requeridas para jefe de gobierno. Para jefe de gobierno sí se requiere el 2%. Mi propuesta es que para diputados locales y alcaldes y los demás cargos de elección popular sea el mismo 2%. Esa es la petición que estoy haciendo en esta reserva. Muchas gracias. Sí, gracias, diputada Cintia. Vamos a pedirle a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Con instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta por la diputada Cintia. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa. Por lo tanto, no se admite a discusión esta reserva. Continuamos entonces ahora con la del diputado Mauricio Tabe, que ya tenemos una nueva redacción. Voy a pedirle a la Secretaría que la lea y se pregunte ya a votación nominal si se acepta o no. Adelante. Sí, Presidenta. Democracia representativa. Apartado A, candidaturas sin partido. Numeral 2, la ley electoral establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participación, así como las medidas para garantizar su acceso al financiamiento público y a las prerrogativas en todo el proceso electoral en términos de lo dispuesto por la ley general. ¿Es cuánto, Presidenta? ¿Clara la presidente. propuesta? Muy bien. Entonces solicito a la Secretaría haga los anuncios necesarios y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal a fin de ver si la Asamblea incorpora al cuerpo del artículo esta reserva que deberá alcanzar las 2/3 partes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la propuesta que se ha mencionado del diputado Tabe. Adelante, diputados.